Buen día, en este video vamos a hablar del tejido linfático de una manera resumida, intentando sintetizar los aspectos más fundamentales de su histoarquitectura y sus funciones. En este esquema podemos observar los distintos órganos que componen el sistema linfoide o linfático. Los de mayor tamaño son el timo, ubicado en el mediastino anterior, el bazo, ubicado en los órganos intraperitoneales, la médula ósea en los huesos largos y unas formaciones nodulares que se llaman ganglios linfáticos, entrelazados entre sí por una red de vasos linfáticos, los cuales generalmente terminan en el conducto torácico, desembocando a nivel de la vena subclavia y volviendo a la circulación sanguínea. También existen nódulos linfoides o agregados linfoides asociados a las mucosas, tanto la mucosa intestinal como la piel, como las mucosas del sistema respiratorio, tienen estos agregados linfoides, que son obviamente una de las primeras barreras a los distintos microorganismos. Las células que lo componen por excelencia son los linfocitos. Está dividido por tejido linfático difuso, nódulos linfáticos, ganglios linfáticos, vaso, médula ósea y el timo. Básicamente cumplen la función de defensa de nuestro organismo, ¿sí? Una barrera inmunológica, y reaccionar contra cualquier antígeno. Es decir, un antígeno se define como cualquier sustancia que puede inducir una respuesta inmunitaria específica. También existen respuestas inmunitarias inespecíficas, que es nuestro sistema inmune innato, y respuestas inmunitarias específicas, que son reacciones adaptativas, que pueden ser una respuesta humoral a través de los anticuerpos o una respuesta celular. Los linfocitos son el componente celular principal del sistema linfático, del tejido linfático. Se los clasifican en linfocitos T. Dentro de los T tenemos los CD4 positivos, CD8 positivos y gamma delta, dependiendo justamente de estas proteínas que están en la superficie de cada una de las células. Los linfocitos B, que también se subclasifican dependiendo de su receptor del linfocito B o anticuerpo de superficie, que pueden ser de distinta clase, IgG, M, A, D y E. Y por último, los natural killers o destructores naturales o linfocitos NK. En general, los linfocitos B tienen anticuerpos adheridos a su superficie, lo que también se conoce como receptor del linfocito B, que es específico para distintos antígenos, por ejemplo, para un antígeno de un determinado microorganismo. Este lo hace activar al linfocito B, el cual se puede diferenciar a una célula plasmática o plasmocito y empezar a sintetizar los anticuerpos, pero en lugar de tenerlos en la superficie, a liberarlos. Esta secreción de anticuerpos ayuda a opsonizar o marcar los microorganismos que pudieran haber. El linfocito T CD4 positivo o cooperador o helper, hay de distintos tipos, TH1, TH2, etcétera, según las citoquinas que liberan, pero al activarse, que interactuando con un macrófago que le presenta un antígeno, como célula presentadora de antígeno, este linfocito T es activado y libera citoquinas que van a mediar distintas funciones. Por un lado, van a activar a más macrófagos para que fagociten más microorganismos, van a aumentar los componentes de la inflamación, es decir, van a generar que se recluten más neutrófilos y distintos componentes del sistema inmune innato.
y a la vez van a activar a los linfocitos B también para que el clon específico para este microorganismo se active y prolifere. Y los linfocitos T citotóxicos o CD8 positivos van a interactuar directamente con una célula que esté infectada por algún microorganismo, es decir, el microorganismo, algunas partículas de ese microorganismo o antígeno se van a expresar en la superficie de la célula a través del complejo de histocompatibilidad de tipo 1, que luego vamos a hablar, y esta célula infectada va a interactuar con el receptor del linfocito T citotóxico y lo que va a hacer es, como su nombre lo indica, lisar a dicha célula, es decir, va a provocar la muerte de esa célula infectada. Para mencionar, deberíamos saber cómo es la estructura de los anticuerpos. Recordemos que están constituidos por dos cadenas pesadas, que son las internas y más largas, y dos cadenas ligeras. Dentro de esas cadenas, tanto pesadas como ligeras o livianas, hay una porción variable, que es la región que está en el extremo amino terminal de estas proteínas, y una región constante que está en el resto de las cadenas livianas y pesadas. Recordemos que el extremo carboxi terminal de las pesadas tiene una región de unión al sistema del complemento, tanto en las inmunoglobulinas G como en las inmunoglobulinas M. Esto es importante en el proceso de opsonización de los microorganismos. Y los distintos tipos de inmunoglobulinas van a tener distinta región constante. Obviamente que cada anticuerpo va a tener su propia región variable, dependiendo de su especificidad para distintos antígenos. Es muy interesante mencionar cómo se forman las distintas variables por una selección genética, digamos, de los distintos intrones y exones. Se van haciendo infinitas variables de regiones variables para los eventuales distintos epitopes de distintos antígenos. La IgM está formado por 5 unidades, digamos, de una inmunoglobulina. Están unidas entre sí por su región constante, y la inmunoglobulina A está formada por una doble inmunoglobulina. El desarrollo y la diferenciación de los linfocitos. Hay un proceso que es antígeno independiente, que se da en los órganos linfáticos primarios, como son la médula ósea y el timo. En la médula ósea maduran y se diferencian los linfocitos B, y en el timo maduran y se terminan de diferenciar los linfocitos T. Y también en algunos órganos linfoides asociados a las mucosas o al sistema gastrointestinal. Hay otra parte que es una diferenciación antígeno dependiente en los órganos linfáticos secundarios, y esto se da en los nódulos linfáticos, en los ganglios linfáticos, en las amígdalas y en el vaso, obviamente donde ya interactúan con los antígenos. La respuesta inmune frente a los distintos antígenos. La inflamación es la respuesta inicial en cualquier respuesta inflamatoria. Y las respuestas inmunitarias específicas son primarias, es cuando ocurre el primer encuentro con el antígeno, en donde va a interactuar los linfocitos B que tienen inmunoglobulina M en la superficie y generan una de memoria, para que en la segunda exposición a ese mismo antígeno ocurra una reacción secundaria que es más rápida y más intensa, porque tiene mayor afinidad el anticuerpo por el antígeno y porque ya existen linfocitos de memoria preparados para esta respuesta. De ahí la importancia
de la vacunación. Estas respuestas pueden ser humorales, es decir, mediadas por anticuerpos, por los linfocitos B básicamente, o celulares, mediadas por los linfocitos T. Se clasifica el sistema inmune o las respuestas inmunes se clasifican en una respuesta innata, que es independiente del tipo de microorganismo, siempre tenemos eh, los mismos elementos que nos van a ayudar a contrarrestar la infección, como pueden ser las barreras epiteliales, es nuestra primer defensa ante los microorganismos. Los fagocitos, que son básicamente los macrófagos, las células presentadoras de antígeno, y los neutrófilos, que también tienen la capacidad de fagocitar los microorganismos. El sistema de complemento y las células NK o Natural Killer. Todos estos reaccionan en las primeras 12 horas de una inflamación y reaccionan siempre de la misma manera independientemente del antígeno o microorganismo que nos esté atacando. En cambio, la inmunidad adaptativa se da un tiempo después de la infección y está mediada por linfocitos B que tengan el anticuerpo de superficie específico para el microorganismo que nos esté invadiendo. Esto va a provocar la proliferación y diferenciación de ese clon que tiene ese anticuerpo, por ende se van a secretar anticuerpos específicos para este microorganismo, los cuales van a opsonizar a ese microorganismo. Y por otro lado, los linfocitos T, que tengan el receptor T específico para el microorganismo que está siendo presentado por esta célula presentadora de antígeno, en este caso un macrófago. Aquellos linfocitos T que tengan este receptor específico van a diferenciarse y proliferar, generando un clon de células T efectoras que van a salir a la circulación en unos días a tratar de captar la mayor cantidad de microorganismos posibles. Estas son las diferencias básicas en la inmunidad innata y adaptativa. Una es rápida y es siempre igual independientemente del tipo de microorganismo. En cambio, la adaptativa lleva más tiempo, pero es específica para cada microorganismo. La activación de los linfocitos B y T. Los linfocitos T reconocen antígenos que están unidos a las moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad, que ya mencionamos. El complejo mayor de histocompatibilidad hay moléculas de tipo 1 y de tipo 2. Las de tipo 1 se encuentran en la superficie de todas las células nucleadas y en las plaquetas y se vinculan directamente con los receptores de los linfocitos T CD8 o citotóxicos. En cambio, las moléculas de clase 2 se expresan únicamente en las células presentadoras de antígenos, es decir, macrófagos, células dendríticas, linfocitos B, etc., las cuales se vinculan directamente con el receptor del linfocito T CD4 o de los cooperadores o coadyuvantes. Estos, cuando son estimulados, liberan citoquinas y controlan a las otras células del sistema inmune. De ahí su nombre de coadyuvantes o colaboradores. Recordemos de una manera sintetizada que las moléculas de complejo de histocompatibilidad o complejo principal de histocompatibilidad o complejo mayor de histocompatibilidad se encuentran todas codificadas en una región específica de nuestro ADN. Tenemos las de clase 1, las de clase 2, con sus distintas porciones que varían de persona a persona. Y en el mismo sector también se encuentran las moléculas, las proteínas, los genes que codifican las proteínas del complemento, que también se conocen como moléculas de clase 3, y genes que codifican distintas citoquinas, como por ejemplo el factor de necrosis tumoral. Esto es un esquema de las moléculas. Estas serían las de clase 2, es decir, las que están presentes en las células presentadoras de antígenos. Por ejemplo, en un macrófago, observen la membrana celular, estas están adheridas
en ambos extremos y presentan una región donde presentan el péptido o el antígeno específico. Y las moléculas de clase 1, en este esquema, se pueden ver, también tienen una región variable que se une a los distintos antígenos y es lo que expone hacia la superficie de la célula. Recordemos también que estos antígenos pueden ser propios, que el sistema inmune ya fue preparado para tener tolerancia a nuestros antígenos propios, o pueden ser agentes extraños o reconocidos como agentes extraños, y ahí es donde se desencadenaría una respuesta inmune. Región de fijación al antígeno, bueno, este es otro esquema de lo mismo, la molécula de histocompatibilidad de tipo 1 tiene una región de fijación al antígeno y una región de anclaje, ¿sí?, donde atraviesa la membrana celular, y las moléculas de clase 2 también tienen una región de anclaje y una región donde se fija a los distintos antígenos. Este también es un esquema que intenta sintetizar cómo ocurre la respuesta inmune. Por ejemplo, esto es un esquema de la piel, donde tenemos la célula presentadora de antígeno, que son las células dendríticas o de Langerhans. Estas células, si algún microorganismo logra atravesar las distintas capas de la piel, estas células las pueden fagocitar. Este antígeno o microorganismo activa a estas células, cambia la expresión de distintas moléculas y hace que esta célula migre a través de los vasos linfáticos aferentes de este tejido dérmico subyacente a la epidermis hacia el ganglio más próximo. Allí este macrófago o célula presentadora de antígeno, en este caso, va a interactuar, por ejemplo, con linfocitos TCD4 que tengan un receptor T específico para el antígeno que ella lleva, y van a generarse una diferenciación y una proliferación de este clon de linfocitos TCD4 que se van a liberar al torrente sanguíneo para ir en busca del mismo antígeno. También va a interactuar con linfocitos TCD8, los cuales van a proliferar y diferenciarse, y también van a generar unas células de memoria para la próxima infección con el mismo microorganismo. Entonces, los linfocitos T, CD8 y CD4 activados que tengan el receptor específico para el microorganismo que haya que haya colonizado este sector de la piel, van a salir al torrente sanguíneo en busca de estos mismos antígenos, y también van a generar mayor activación de macrófagos para permitir la destrucción de los microorganismos ingeridos. Recuerden que los linfocitos TCD4 activados liberan citoquinas que inducen mayor respuesta inflamatoria, mayor presencia de neutrófilos para seguir intentando eliminar el microorganismo, y los linfocitos TCD8 van a ir en busca de células que estén colonizadas o infectadas por dicho microorganismo, interactuando con el complejo de histocompatibilidad de tipo 1, que les presente, en lugar de antígenos propios, antígenos del microorganismo, va a hacer que el linfocito T CD8 se active y destruya a la célula infectada. Esto es un breve resumen, obviamente que deben complementarlo con la lectura del libro. Para que los linfocitos B se activen y se diferencien a plasmocitos, deben interaccionar con los linfocitos TCD4 o colaboradores o coadyuvantes. Se van a diferenciar en plasmocitos o en células B de memoria. Los anticuerpos secretados marcan a los antígenos, es decir, los opsonizan, de alguna manera los vuelven un blanco, y las células natural killers también van a destruir a estas células que estén marcadas con estos antígenos, así como el complemento también. Los linfocitos TCD8 o citotóxicos destruyen las células que estén infectadas por el virus o el distinto microorganismo que estén, y las células transformadas, por ejemplo las células tumorales, también podrían presentar algún antígeno que interaccione con el CD8 y estos las destruyan. Los linfocitos T supresores son una especie de linfocitos que disminuyen o suprimen las respuestas inmunes
para de alguna manera controlar las respuestas. Las células presentadoras de antígenos, son también un elemento importante en nuestro sistema inmune. Son las que interactúan con los linfocitos TCD4, los grandes reguladores del sistema inmune, y facilitan las respuestas inmunitarias. Las células presentadoras son los macrófagos, son los presentadores por excelencia de distintos antígenos, las células dendríticas, las células de Langerhans, los linfocitos B, en algunas ocasiones también accionan como células presentadoras de antígenos, y las células del sistema epitelio reticular del timo. Bueno, ahora vamos a hablar un poco de los distintos tejidos y órganos linfáticos y un breve resumen de su histoarquitectura. Los vasos linfáticos constituyen una gran red o vía por la cual las células y grandes moléculas tisulares retornan a la sangre desde el espacio intersticial. Los linfocitos circulan tanto en los vasos linfáticos como en los vasos sanguíneos. Acá vemos un esquema donde están graficados el lecho capilar arterial, el lecho capilar venoso, y interactuando con ellos también siempre están el lecho de los vasos linfáticos, que en general son los que reabsorben los líquidos y las distintas moléculas que quedan en el intersticio y las vuelven a través de todo el sistema linfático conducto torácico, las vuelven al torrente sanguíneo. Existe un tejido linfático difuso y nódulos linfáticos que constituyen el sitio de respuesta inmunitaria inicial. Estos nódulos linfáticos son acumulaciones definidas de linfocitos, los cuales son predominantemente B, que pueden formar un folículo primario o, si tienen un centro germinativo, un folículo secundario. Suelen hallarse en estructuras, por ejemplo, asociadas en el tubo digestivo, como las amígdalas, las placas de Peyer en el ilion y en el apéndice cecal. Son grandes acúmulos de elementos linfoides por debajo de las mucosas. También están asociados a los bronquios, a las mucosas y a la piel, y son lo que se conoce como tejido linfoide asociado a mucosas. Son nuestra primera respuesta inmunitaria o inicial, luego de la barrera epitelial. Acá podemos ver una imagen histológica donde se ven el tejido linfoide inmediatamente subyacente al epitelio, en este caso del intestino, ¿sí? Acá podemos ver las vellosidades del intestino delgado, específicamente del ilion, y estas son las placas de Peyer, donde se ven grandes acúmulos de linfocitos con la formación de folículos linfoides que pueden ser primarios o secundarios, dependiendo de si tienen centro germinal o no. Esta es una imagen histológica también de las amígdalas con las criptas amigdalinas, y subyacente al epitelio y a las criptas se ve un rico tejido linfoide dispuesto en forma de nódulos con folículos linfoides primarios o secundarios. Esto es el epitelio escamoso y por debajo un rico tejido linfoide. Esta es otra imagen histológica de la pared intestinal con la luz intestinal, las vellosidades intestinales y en la submucosa un rico tejido linfoide dividido en acúmulos o folículos, en este caso secundario con un centro germinal prominente, y en algunos otros casos pueden ser folículos primarios, pero es un rico tejido que forma pequeños nódulos. Bueno, los ganglios linfáticos son órganos que están rodeados por una cápsula fibrosa que se encuentran en el trayecto de los vasos linfáticos, reciben la linfa a través de los vasos linfáticos aferentes y la drenan luego de un proceso que interactúa con los distintos componentes del ganglio en sí, va hacia las vías linfáticas eferentes para continuar yendo hacia el próximo ganglio en la cadena. Están formados por una cápsula que emite trabéculas, estas son las trabéculas. Hay un tejido reticular
rico en células reticulares, células dendríticas, hay macrófagos, células dendríticas foliculares y obviamente que va a haber una corteza que va a estar en este sector más adyacente a la cápsula, donde se encuentran principalmente los linfocitos B, y una zona paracortical rica en linfocitos T, y una zona medular más rica en vasos, principalmente vasos linfáticos. Obviamente que va a tener una arteria que lo irrigue y un lecho venoso que drene todos los desechos del ganglio. Entonces, como dijimos, tiene una corteza que puede ser la superficial o nodular, que es donde están los folículos linfoides, una corteza profunda o la zona paracortical, donde predominan los linfocitos T, una médula, que es hacia el centro del ganglio. Los linfocitos de la corteza están organizados en nódulos o folículos y la médula está compuesta básicamente por cordones medulares y senos medulares donde fluye la linfa. Acá tenemos otro esquema donde se ven los vasos aferentes con la llegada de la linfa, que van por los senos y las trabéculas sinusoidales, que interactúan con la zona cortical, donde se encuentran los folículos linfoides, y la zona paracortical, donde se encuentran los linfocitos T. Este es el seno medular, rico en vasos linfáticos, y acá tenemos el vaso linfático eferente, por donde va a ir a otro ganglio. Esta es la arteria, la vena con sus lechos capilares arterial y venoso respectivamente. Eso es un esquema y esta es una imagen histológica donde se ve la zona, una cápsula fibrosa por fuera, la zona cortical con múltiples folículos linfoides, algunos primarios, otros secundarios, una zona paracortical y una zona medular rica en vasos linfáticos. Este es el seno medular. Este es el ilio, donde va a ser la llegada de la arteria, la vena y la salida del conducto eferente. Otra imagen histológica, donde se puede ver la cápsula fibrosa, la corteza constituida por los folículos linfoides ricos en linfocitos B y la zona del manto, luego la zona paracortical, luego la médula con los senos medulares. Acá podemos ver un centro germinal de un folículo, un nódulo linfoide o folículo linfoide. Esto es lo mismo a mayor aumento, la cápsula fibrosa, las trabéculas pericapsulares, ¿sí? O el seno pericapsular, la región cortical con los nódulos linfoides, con la zona del manto, la zona paracortical y la médula del ganglio linfático. El timo es un órgano linfoepitelial, es decir, que está constituido por células epiteliales y linfoides, se sitúa en el mediastino anteroposterior, tiene un mayor tamaño en el intraútero en el momento de nacimiento y luego empieza a involucionar, se divide en lobulillos, a la vez cada lobulillo tiene una zona cortical y una médula. Es el sitio donde se diferencian los linfocitos T, existe una selección positiva y una selección negativa, que es lo que le da tolerancia a los linfocitos T, permite que reconozcan como propios ciertos antígenos y no reaccionen, y aquellos que reaccionen van a ser eliminados, de ahí la selección negativa. Acá vemos una imagen histológica del timo con su cápsula, sus septos que lo divide en lobulillos y cada lobulillo contiene una corteza, que es lo que está más cerca del septo, y una zona central o médula. Este es un tabique interlobulillar que divide los distintos lobulillos. Esto es a mayor aumento un cuerpo de Hassall, que es una estructura que es categórica de órgano del timo y rodeada por linfocitos de distintos tamaños y algunas células epiteliales. El bazo es un órgano que filtra la sangre y reacciona inmunológicamente ante los antígenos que son transportados por ellas. Está dividido en una pulpa blanca donde se acumulan linfocitos básicamente, de ahí el nombre de pulpa blanca, y los linfocitos se acumulan alrededor de una arteria, y la pulpa roja
que contiene gran cantidad de eritrocitos que se van filtrando y degradando, básicamente los eritrocitos viejos o con algún daño en su membrana. La circulación dentro de la pulpa roja permite que los macrófagos detecten a los antígenos en la sangre, y el vaso desempeña así funciones inmunológicas y hematopoyéticas muy importantes. También contiene células que presentan antígenos, entonces activa los linfocitos B y T, elimina antígenos macromoleculares de la sangre, capta y destruye aquellos eritrocitos y plaquetas viejas que estén dañadas y anormales, recupera de esta forma el hierro de la hemoglobina de los eritrocitos que fueron destruidos. También forma eritrocitos durante cierta etapa de la vida fetal. Recordemos que los órganos hematopoyéticos en la vida fetal en algún momento son el vaso y el hígado, y luego son reemplazados por la médula ósea y en parte el timo. También almacena sangre, en especial eritrocitos, el vaso, como otra de las funciones que cumple. Acá vemos un esquema de la histoarquitectura del vaso. Esta sería la forma del vaso, ¿sí? Este es un esquema de su histoarquitectura, donde se ve la pulpa blanca con centros germinativos y zona marginal que rodea a un vaso. Estos serían los nódulos esplénicos o pulpa blanca. Y por otro lado, la pulpa roja rodeando los cordones o sinusoides esplénicos. Obviamente que va a tener vasos linfáticos, vasos arteriales con sus vénulas. Fíjense que la arteria central emite ramificaciones por donde van a tener, en algunos lugares van a estar rodeados por la pulpa blanca y en otros lugares van a estar rodeados por la pulpa roja que rodean los sinusoides venosos. Acá tenemos una imagen histológica donde se ve la cápsula del órgano, del vaso, cápsula esplénica, en las distintas trabéculas o vasos sinusoidales, la pulpa blanca, donde se ven los nódulos linfoides alrededor de un vaso, y la pulpa roja alrededor de los sinusoides y de los cordones esplénicos. Acá podemos ver la pulpa roja y la pulpa blanca, más nódulos linfoides. Son otras imágenes histológicas, lo mismo. La pulpa blanca, donde se ven los nódulos linfoides, la pulpa roja, donde se ven muchos sinusoides rodeados por macrófagos y distintos elementos que se van captando por el torrente de esos sinusoides. Acá vemos a mayor aumento un nódulo linfoide con un centro germinal, una zona del manto y la arteriola rodeada por la pulpa blanca. En este caso la pulpa roja, donde se ven los sinusoides y los distintos elementos que conforman la pulpa roja. Bueno, esto es el breve resumen hasta acá. Espero que les haya servido y lo pueden complementar del libro. Gracias por su atención.